Estamos muy agradecidos con la invitación y particularmente agradecidos con la dieta a que hemos sido sometidos. Entonces, será lo más breve posible. En realidad, porque como decía Carneluti, el solo título ya nos invade todos los espacios, el solo título del segmento. Y eso nos causa una extensión en el contenido y una estrechez en el continente. Una extensión en el contenido, teniendo en cuenta la vastedad del tema, y en el continente debido al tiempo que se nos brinda. De todas maneras, lo más importante es que no diremos nada que no sea conocido por el sector del notariado, ya que es sólido su percepción sobre este tema, más cuando se trata de un sector revestido de prestigio y credibilidad, y que por regla general yo siempre he entendido que no ha sido permeado por el impuesto más costoso que paga toda la sociedad, el de la corrupción. En consecuencia, limitaré mi intervención a lo relacionado con la presentación de algunos criterios de orden personal relativos a la responsabilidad ética y a la responsabilidad social. Mis compañeros de mesa ya tendrán la oportunidad de profundizar sobre este y sobre los otros tipos de responsabilidad. No hay duda de que el notario se encuentra sujeto al derecho sancionatorio, cuya potestad monopólica se ejerce bajo la regulación del Estado. Dice el Consejo de Estado algo que no compartimos en su totalidad. En sentencia del año 2011, dice que sus actos se encuentran revestidos de la presunción de autenticidad y agrega, y de veracidad. Punto discutible y más a la luz de las informaciones que tan magistralmente nos ha dado el señor vicefiscal de la Nación. Lo cierto es que toda su función fidataria está cifrada en el principio de inmediación, que es de la naturaleza de esta función y que comporta obligaciones de prudencia y cuidado permanente para atender el deber de fidelidad pública respecto de los hechos y actos que se presume ocurren en su presencia. La observación de este principio implica fortalecer el adecuado control del trabajo de sus dependientes, lo que contribuye a blindar su responsabilidad legal. Y ante los avances de la tecnología que han sido acogidos por el sector notarial, me atrevo a indicar que el principio de la inmediación se ha visto fortalecido siempre y cuando se utilice como un instrumento para una mejor prestación del servicio, una prestación eficaz y responsable, en la medida en que este instrumento no se vaya a convertir en un fin. Cuando hablamos de responsabilidad ética y social, no solamente hablamos de deberes legales, sino que nos estamos refiriendo a los derechos de los demás. Y por ello, centraré la exposición en estas responsabilidades. En mi opinión, ambas tienen plataforma constitucional, pues la Carta establece la garantía de un orden
político, económico y social justo. Invoca como principios el respeto a la dignidad humana y la solidaridad y orienta el deber de las autoridades no solo a la protección de las personas y sus derechos, sino a garantizar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Todo está apoyado en normas constitucionales cuya cita omitiré en gracia de la brevedad. La responsabilidad ética domina en el notariado, desde cuando se tipifican las conductas que acarrean sanción disciplinaria, al considerar que ellas atentan contra la majestad, dignidad y eficacia del servicio notarial. Cualidades que más que el íncito respeto a la ley para evitar una sanción, develan la necesidad de una actuación profesional más perfecta, en la que predomine el respeto a la dignidad y a los derechos de los usuarios, lo cual avala la expresión deontológica. Sin ética, el saber hacer jurídico se convierte en mercantilismo. Al fin y al cabo, el notario es abogado, advocatus. El llamado para, en este caso, ejercer la debida prestación de la función fedataria, que se dirige no a un cliente, sino a toda la comunidad, lo cual prioriza su vocación jurídica y su profesionalismo para asegurar el cumplimiento de los deberes legales y sociales. En el preámbulo de los Estatutos de la Unión se detallan los valores y principios que la rigen, tales como el reconocimiento de la democracia, el respeto institucional, legal y a la función notarial, los objetivos de igualdad y la finalidad del saber hacer jurídico, todos puntales del comportamiento social que se desarrollan en la definición de faltas y sanciones y en el compromiso de expedir el Código de Ética Notarial, por lo cual también urge la conformación de los tribunales regionales de ética. La Unión, en esencia, determina en sus estatutos que no hay ética profesional sin ética social y sin ética personal, porque integridad, decoro y honestidad devienen del respeto por uno mismo, de una conciencia ética que, si no aflora en la actuación profesional, puede dar lugar a la responsabilidad que allí se define. En cuanto a la responsabilidad social, tengo muy personales criterios que resumo en dos planteamientos íntimamente ligados. El primero, como el reflejo de la actuación notarial individual en las personas y grupos que, conforme al pluralismo y al derecho a la participación que imperan en nuestro Estado de Derecho, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y por ende ameritan medidas privilegiadas que no apuntan a la discriminación de otros, sino a alcanzar la igualdad real. El segundo, más abierto aún, lo considero como el producto eficaz y visible de la labor colegiada obtenido no solo por razón de la función, sino por la situación privilegiada que su ejercicio representa para sus titulares y que se retribuye a la sociedad. Es por ello que la responsabilidad no se predica solo del incumplimiento del deber legal, o de la culpa o del dolo, o del resarcimiento de la reparación, sino que es el núcleo de la obligación social, de la deuda que todos tenemos con sectores menos favorecidos, que requieren no caridad, sino nuestro cuidado y atención para cumplir con una obligación comunitaria y para implementar el comprometido y correcto comportamiento social sin tintes políticos, morales ni religiosos,
sino construido con valores familiares y colectivos. La responsabilidad social como reflejo de la actuación notarial individual suele sustentarse en normas legales aceptadas de buen grado por el notariado y que tienen en cuenta bien el anotado estado de vulnerabilidad o bien el fortalecimiento de los derechos humanos. Con algunos ejemplos se demuestra que existe un producto eficaz y actual de este compromiso del Estado y del notariado. Por ejemplo, el decreto reglamentario 2088 del año 12 aplica una medida de acción positiva para quienes adquieren vivienda de interés prioritario, de la cual ya se habló, con un determinado límite y siempre y cuando el gobierno entregue el 100% del subsidio de vivienda. Al expedirse este reglamento, el señor superintendente de Notariado y Registro, el doctor Vélez, indicó que su finalidad era la de atender el déficit habitacional de la población en extrema pobreza. Pero para mí, el decreto tiene un doble efecto. De un lado, aun cuando las copias pueden compensar en algo, como lo dijo ayer el presidente de la Unión, el efecto, el ingreso notarial no existe para esta escrituración, pero el notario ejerce la función con la misma eficacia y evidente sentido de responsabilidad social. Y el Estado ejercita la suya y a la vez cumple con compromisos internacionales como los objetivos del milenio que a 2015 indican la reducción de la pobreza en un porcentaje allí determinado. Y ustedes conocen mejor que yo el arancel para poder dar testimonio de cómo siempre ha traído valores especiales, diferenciales, en muchos casos de actos escriturarios de contenido preferencial. También la derogada en este punto Ley 29 del 73 fue expedida por el Congreso debido a una iniciativa del Colegio de Notarios de la época, que creó entonces el Fondo Nacional de Notariado, constituido parcialmente con aportes provenientes de los ingresos por escrituración, a los cuales se aplicó el principio de la progresividad, y cuya tarea, entre otras, fue la de mejorar las condiciones económicas de los notarios de insuficientes ingresos en expresión de una responsable solidaridad gremial. De otro lado, también se ha dicho que el Servicio Delegado de Registro del Estado Civil es otro producto de la respuesta a un deber social debido a dos condiciones: su gratuidad y que esta labor comporta un especial cuidado en la organización interna hasta el punto de requerir en un buen porcentaje de notarías la designación de personal dedicado con exclusividad a colaborar en su prestación. Sin duda alguna, en la creación de empleos se evidencia un importante componente de responsabilidad social que se concreta en la inclusión, en la apertura de oportunidades, en la formalización laboral y prestacional, en la ampliación de la seguridad social y en el respeto a la dignidad y a la participación de las personas. Pero, en cuanto a la gratuidad, nos conduce a reflexionar acerca del hecho evidente de la evolución del derecho, en particular en cuanto de derechos humanos se trata, y que están ahora incorporados en casi todas las constituciones de Occidente. Y además en numerosos convenios y tratados internacionales que el país ha adoptado y que forman parte del bloque de constitucionalidad. Nos remontamos al año 73, en donde una publicación oficial anota lo siguiente con respecto al Estado civil. Cada persona tiene determinado estatus social o posición dentro de la comunidad, dice.
el estatus social está constituido por una serie de circunstancias características que determinan la capacidad del individuo para actuar en grupo. Y destaco, en términos jurídicos, esto es lo que se llama el Estado civil. Los cambios y avances jurídicos convierten en desueta esta definición, llevan a su revisión a partir de uno de los mayores aciertos del Constituyente del 91, que de paso abolió el dejo clasista al prescribir: toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Concuerda esta norma con el tradicional concepto del Estado civil como atributo de la personalidad, inmanente a ella y del cual no puede ser despojado el ser humano. La Corte Constitucional ha aclarado que no se trata de dádivas que da el Estado en esta materia. Es que los derechos fundamentales no se adquieren ni se otorgan. En lo jurídico y en lo humano se reconocen, se protegen, se garantizan. Y aun cuando admiten restricciones legales frente a los derechos de otras personas, de su violación o amenaza surgen consecuencias. Aspecto diferente es que lo relativo al Estado civil y los consiguientes derechos y deberes sean determinados por la ley. Este devenir del derecho pone de presente que el reconocimiento de la personalidad jurídica se plasma en el registro del Estado civil, cuyos efectos son probatorios, y que el deber del Estado es garantizar su goce mediante la pertinente legislación y organización y el control de la eficacia y veracidad. No cabe desconocer la labor notarial en tema tan sensible, y su dedicación sin duda corresponde al voto de confianza que le dio el Congreso hace muchísimos años en esta función delegada. Pero en mi opinión, si bien entraña la acción afirmativa de satisfacer una obligación social, al día de hoy corresponde al cumplimiento de un fin constitucional, como es el de contribuir a que toda persona participe en las decisiones que la afectan en su vida y en la vida de la nación, también con apoyo constitucional. Esta función es el valioso instrumento para alcanzarlo, y su prestación hace del notario el servidor público más respetado y reconocido por la comunidad. Recompensa social de máximo valor, que por lo demás equivale a la sanción positiva. Y por el contrario, la deficiente prestación daría lugar a una sanción negativa e incluso a una sanción social, concepto que fue reconocido por la Corte Constitucional en sentencia 335 del presente año. Se indica en esta providencia que la sanción social corresponde a cualquier tipo de reacción que tienen los demás ante el comportamiento de un individuo o grupo y que pretende garantizar que se cumpla una determinada norma. Se agrega que puede ser educativa o cívica, que no requiere de regla jurídica, pues surge de la sociedad como control informal, que es un mecanismo de condicionamiento social que evita la repetición de conductas negativas y que no pone en peligro la convivencia pacífica, pues no implica la privación de derechos fundamentales. Así las cosas, estimo que la sanción social es el complemento del control social formal, implementa el conocimiento de los derechos propios y ajenos, reprime desde el interior de las comunidades la relación inadecuada o censurable, en especial para las comunidades regionales o para con las personas menos favorecidas. Para el caso, sus efectos los concretaría en que el usuario, para expresar su protesta por un servicio que estima deficiente, acuda a otra notaría, o que se incremente el número de quejas, o aún que surja desconfianza o rechazo del público, que pueda conducir a implementar sistemas legales paralelos
o no tan legales para la prestación de algunos servicios. El contrapeso sería entonces solidificar la confianza, mejorar la atención y la relación con la comunidad en donde se presta el servicio. Promover la disminución del error, ampliar la información para el usuario e incentivar la capacitación del personal encargado de colaborar con la actuación notarial. Y el segundo planteamiento de responsabilidad social, integrado a la solidaridad gremial, no es ajeno a las políticas públicas que persisten en la lucha contra la pobreza y la marginalidad. Proscriben la discriminación y desigualdad, situaciones que requieren de la activa participación de todos para propiciar la inclusión social. Así lo expresó hace 2 décadas en Cartagena el doctor Hugo Pérez Montero, presidente de la Comisión de Asuntos Latinoamericanos de la Unión Internacional de Notariado Latino. Comilla, si somos un instituto jurídico elaborado a través de la marcha de los siglos por el perfeccionamiento de la capacidad humana y por la complejidad de las relaciones jurídicas de las que vamos a ser fieles custodios, bueno es que tengamos en cuenta permanentemente las necesidades del medio social al que pertenecemos, las necesidades profundas de nuestras sociedades para seguir cumpliendo una función de la misma importancia que hemos venido haciendo hasta ahora. Cierro comillas. Esta formulación tiene un componente de interacción entre Estado y comunidad que trasciende al orden jurídico, pues la consecución de los fines de interés general se armoniza con la acción mutua. No se requiere mayor esfuerzo para decidir el derrotero a seguir en el objetivo no formal de lograr un producto eficaz, visible y actual de la solidaridad notarial que con aportes pequeños revierta en la comunidad, pues son demasiados los frentes que desafían su puesta en marcha y que no enumeraré, pero puedo dar un ejemplo que a veces nos pone con el ánimo un poco bajo. Los jóvenes de alto coeficiente intelectual a quienes se les están negando las oportunidades de mejorar sus relaciones económicas y sociales, es una de las situaciones que podría presentarse. O el caso que presentó el señor ministro de las TICs, en el sentido de que las madres cabeza de familia estaban sirviendo de intérpretes para aquellas personas que necesitaban acudir al servicio médico y ellas servían de intérpretes a través de los instrumentos tecnológicos para poder colaborarles al respecto. Un doble servicio se presta mediante esta aplicación de la solidaridad social. En fin, el amplio terreno de necesidades básicas insatisfechas desborda toda enumeración, invita a sembrarlo de esperanza para cosechar el producto esperado, lo que conduce a meditar sobre las fórmulas más efectivas para adelantar acciones de responsabilidad social dentro o fuera del sector notarial y preferiblemente de manera colectiva, porque aunque no se trata de publicitar la acción solidaria, sí es importante institucionalizarla y darla a conocer como producto del compromiso del Notariado de Colombia en la permanente búsqueda de la paz social. Es cierto que han sido innumerables los logros del notariado, pero también lo son sus retos. Y el llamado de la ética social es actuar en el presente para estructurar un futuro que transite por caminos de mayor igualdad. Gracias por su paciencia.